Wow. ¿Qué irá a hacer el Señor ahora en lo que sigue? Dios habla en la Biblia comparando a los hombres con árboles. En el Salmo 1, versículos 1 y 2 dice lo siguiente: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y en el 3 dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Dios compara a los hombres con árboles. Eso es una cuestión definitiva. Y si sigues leyendo la Escritura, te vas a encontrar muchas veces que habla como árboles. En Mateo 17, creo que 17 dice: el árbol bueno da buen fruto y el árbol malo da mal fruto. ¿Cómo conoceremos a los hombres? Por sus frutos, porque nos compara con árboles. Definitivamente Dios usa esta analogía y es preciosa. Y una cosa de las que nosotros tenemos que entender es que en Romanos 8:28 dice: y todas las cosas obran para bien a los que a Dios aman, o los que aman a Dios. Todas las cosas obran para bien. Es una cosa difícil de entender al principio, y sobre todo cuando recién recibimos al Señor Jesucristo, cuando hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Dios y Salvador. No es lo mismo tener religión que recibir a Jesucristo como nuestro Dios y Señor y Salvador en forma personal, en forma voluntaria, que tú lo llames a entrar a tu vida. Eso es recibir a Jesucristo. ¿Por qué decimos recibir? Porque Él está tocando. Él está tocando a la puerta de cada corazón todos los días, para que la gente le entregue su corazón a Él y lo dejen entrar a sus vidas, para que Él sea el que tome el control y ya no sigas siendo tú el que está gobernando tu vida. Por eso nos va como nos va. Nos va mal. Vamos a tener que llamarle como nos va, porque hemos tomado el control de nuestras vidas y no hemos dejado que el sabio, glorioso, bueno, eterno y poderoso Dios guíe nuestras vidas. Pero esa ha sido nuestra decisión. Ya no vamos a regresarnos a Elías otra vez. Vamos a continuar. Entonces, cuando recibimos a Jesús, pensamos que ahora todo nos va a ir perfectamente bien. Y no está mal el pensamiento, pero no está tan de acuerdo a la realidad. Sí, nos va a ir bien, pero no perfectamente, que no haya ningún problema, ninguna necesidad, no. El Señor Jesucristo lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero no os preocupéis, yo he vencido al mundo. Quiere decir, en el mundo vas a tener problemas, pero no te preocupes, yo voy a estar contigo en los problemas. ¿Oíste? Yo voy a estar contigo en tus problemas. Entonces, no es que la cosa sea tan perfecta, porque si no quieres tener problemas, acepta a Jesucristo y dile: Señor, llévame hoy contigo al cielo. Y se acabaron los problemas. Pero si Él te deja para que seas de bendición y la gente pueda ver que Él está contigo y te bendice, y que los problemas van a ser solucionados. Por eso es que, como les decía, cuando recibimos a Jesús pensamos que ahora todo va a ir bien. Es cierto, va a ir todo bien.
Solamente que a veces ese bien no se ve. Ese bien no quiere decir que no exista. No lo vemos porque muchas veces está escondido, está oculto, o viene empaquetado como un regalo, o viene envuelto. Lo importante es que nosotros necesitamos descubrir aquello que Dios tiene, y mientras tendremos que estar pasando circunstancias de un mundo que está lleno de pecado, que está lleno de maldad, que está lleno de injusticias, que está lleno de corrupción, que está lleno de odio, rencores, celos y desviaciones de todo tipo. Por eso es que en el mundo que nosotros vivimos todavía somos salpicados de aquellas cosas que en el mundo en el que vivimos. Y una cosa que debemos entender ahora que nosotros sabemos que Dios nos compara con árboles, es que un árbol necesita nutrientes. Un árbol necesita alimento, hierro, agua, minerales, lo que necesita toda una planta para crecer y desarrollarse. Pero una planta, un árbol, también tiene enemigos que quieren estorbar su desarrollo y su crecimiento. Hay factores que no les ayudan y no dejan que ese árbol se desarrolle y quieren impedir que cumpla con el futuro genético para el cual fue brotado, y desea él cumplir con su diseño que tiene de ser un árbol. Ese diseño es crecer, es desarrollar y es multiplicarse, porque todos los árboles comienzan siendo un árbol, después dando sus frutos, sus piñas, y comienzan a caer junto al lado y empiezan a crecer, y así se hacen los grandes bosques. Y tienen enemigos. Por ejemplo, la sequía. La sequía hace que un árbol sufra, un árbol experimente ciertas circunstancias donde su crecimiento en espesor y en altura se vean limitados. Todo esto vemos que lo trata una ciencia de la biología que se llama dasonomía. La dasonomía, dasos, que quiere decir bosque, y nomus, estudio o ciencia, dice leyes que rodean a los bosques. Por tanto, podemos definir la dasonomía como el estudio de la conservación o cultivo y aprovechamiento de los bosques. Resumiendo, la dasonomía es la ciencia forestal. Y hay especialistas en dasonomía. Hay especialistas en epidometría. ¿Qué son la epidometría? Es el estudio de las técnicas de la medición y las leyes que regulan el crecimiento e incremento de los árboles que conviven en un espacio común. Y entonces empezamos a ver que hay toda una ciencia para estudiar los árboles. Y esto Dios nos lo dejó no de casualidad, para que nosotros entendamos y nos comprendamos un poco lo que a veces no nos entendemos como seres humanos. Pues vamos a estudiar un árbol para que veas un poco de cómo somos. Y precisamente tenemos que en un tronco podemos ver y estudiar las cosas que le sucedieron a un árbol durante el transcurso de su existencia. Si partimos un árbol, vamos a ver que él va a dar testimonio con lo que está estructurado en su vida, en sus estructuras como árbol, desde que creció, desde que brotó aquella brizna que era una hierbita, empezó a brotar y a crear un punto de un tronquito principal que realmente era tan flexible, tan débil, lo podían haber pisado y se hubiera acabado. Pero él fue creciendo y fue desarrollando en altura y en amplitud.
Y todo eso que pasó durante su vida y su existencia está registrado en su tronco. Por eso vemos todo lo que le hizo bien y todo lo que le dañó. Por eso vamos a ver esta primer fotografía. Si nos pueden apagar un poquito la luz para que puedan observar. Muy bien, se alcanza a ver ahí claramente, ¿verdad? Ahí tenemos la marcación y conteo de anillos de crecimiento. Cada círculo que nosotros encontramos en el árbol, cada círculo le llaman, déjenme ver cómo le anotamos, verticilos. Verticilos o anillos de crecimiento. Ese verticilo, si ustedes ven en el centro, esa parte más oscurita, es el punto donde él era una plantita verde. No tenía realmente algo que lo protegiera alrededor. No tenía una madera, podemos llamarle así, que lo protegiera, sino que era todo tiernito, tan tiernito porque por ahí estaba fluyendo todo el agua, los nutrientes que iban a hacer que su tronco empezara a crecer en espesor y además fuera dando la altura. Vemos que en el año 1 vemos allí el primer círculo blanco, después el año 2, el año 3, cada círculo que rodea significaba un año de vida. Si tú te pones a contar a lo mejor ahí 2, 3, 4, 5, 6, a lo mejor ese árbol, ese tronco que estamos mirando, a lo mejor tiene 25, 30, 35 años de edad. Pero lo que tú tienes que ver es que en cada anillo hay unos anillos más angostos y hay unos anillos más anchos. Mientras hubo un anillo ancho, quiere decir que ese año hubo gran cantidad de agua y él creció más en espesor. Pero también el ancho del anillo te dice que no nada más creció en espesor, sino que también pueden calcular, hay reglas y todos los que estudian ¿cómo dije? La epidometría. La epidometría, los que miden el crecimiento de espesor y la altura que creció en ese año ese árbol. Cuánto creció y cuánto creció. De tal manera que ellos podían estudiar esto. Y eso se registra en un árbol que está sano. Pero vamos a ver la otra fotografía. En la otra fotografía, ahí vemos el primer año de crecimiento. Y después vemos esa donde dice época lluviosa. No se alcanza a leer, pero yo se lo estoy leyendo en segunda línea. Es una época lluviosa. ¿Ven el círculo que ancho está? El círculo ancho quiere decir que hubo mucha agua. El árbol recibió no nada más nutrientes, sino agua para desarrollarse, crecer en altura y crecer en espesor. Ese año de época lluviosa, él se creció muy fuerte. Pero si ven, el siguiente círculo es un círculo angostito. Ese círculo angostito revela que ese año o en ese tiempo el árbol no creció en anchura ni tampoco en altura, porque es un año de sequía. Hubo un año de sequía, no llovió. Y luego ven una parte que está negrecita. En esa parte negrecita dice la fotografía que es la cicatriz que dejó en su desarrollo, en su parte externa. Ahí dejó un incendio. Y así se ven las marcas de grietas. Hay muchas fotografías para los que quieren estudiar esto. De tal manera que estuve analizándolas y dije, tengo que escoger las más significativas para ilustrar al pueblo de Dios. Quiere decir que en el tronco de un árbol encuentras los vestigios de todo lo que sufrió aquel árbol en el transcurso de su vida. Los años de abundancia, los años de escasez, los años de pruebas, los años de dolores, los años de tristeza, los años de sufrimiento, todo está registrado en aquel árbol. Por eso Dios nos compara con árboles. De tal manera que encontramos en Gálatas 6:17 a un árbol llamado Pablo. Y en Gálatas 6:17 dice: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo
Qué importante. Yo traigo en mis cuerpos las marcas del Señor Jesús. Quiere decir que nosotros como seres humanos tenemos las marcas de lo que en nuestra vida nos ha pasado. ¿Qué nos pasó de niños? ¿Qué cicatriz tienes de aquel accidente que sufriste, que estuvo a punto de costarte la vida, o a punto de perder aquella pierna, o perdiste a lo mejor un brazo? No sé qué te habrá pasado. Alguien perdió tal vez un oído o perdió un ojo. Pero Él está marcado ahí y está manifestando las luchas, los buenos tiempos y los malos tiempos. Y Pablo estaba diciendo claramente: llevo en mis cuerpos las marcas del Señor Jesús. Por eso vemos nosotros que las desilusiones, la sequía, la falta de agua y de nutrientes, que es el abono, son los que marcan en el árbol su desarrollo en espesor y en altura. Y nosotros sabemos que una de las cosas importantes para el crecimiento de una planta es el abono. Y nos venden sacos de abono. Algunos dicen que es saco del mejor, abono del mejor. Otros que es tierra con nutrientes que le ponen, que fosfatos y potasio y no sé qué tantas cosas le pondrán. Pero se ha visto que el mejor abono es el excremento de gallina. Y se le llama a ese excremento de gallinas, de pollos, de las granjas. Se levanta con palas, se ensaca y se vende porque es rico en carbonatos y no sé qué tantas, nitrógeno y varios nutrientes que sirven para la tierra y para las plantas y son lo ideal. Quiere decir que hay excremento de gallinas que le han llamado precisamente gallinácea. Es la gallinácea. Otro es el excremento de un animalito que apesta un poquito más, el cerdo. ¿Han estado cerca de una granja de cerdos? ¿A qué huele? A excremento de cerdo. ¿Y saben qué es el excremento de cerdo? Un abono importantísimo para las plantas y se llama cerdaza. El de la gallina, gallinácea. El de los cerdos, cerdaza. Pero hay otro animalito que produce un abono, un humus, una especie de material de podredumbre, de hojas. Toda la basura de las hojas de los árboles se mete en un estanque y se le meten unos montón de puños de lombrices. Y la otra se llama sardaza y gallinácea, se llama lumbricácea. Que es, los lombrices se comen las hojas y hacen su popó. Todas las lombrices hacen su popó y crean aquel abono, el más rico en nutrientes, es la lumbricácea, pero también es el más caro. Entonces tenemos que hay muchas gentes que en sus casas arreglan, recogen el pasto, podan el pasto, lo meten en unos estanques, le meten allá y después de que se vuelve una masa así media podredumbre, van, la agarran, se la ponen a los árboles y los árboles empiezan a ponerse verdes, grandes, creciendo, desarrollando, porque necesitan nutrientes. ¿Qué nos hace pensar esto? Nosotros de vez en cuando necesitamos abono. En pocas palabras, Dios ha permitido que en nuestras vidas, nosotros recibamos un poquito de excremento. Porque necesitamos aquello que nos están tirando. Aquellas personas que nos están llevando a la crítica, a la murmuración, al ataque, que no están diciendo cosas muy buenas ni muy positivas de nosotros, pero estamos dándonos cuenta que Dios nos ha dado la propiedad, como los árboles,
de procesar todo aquello negativo, todo aquello que nos han tirado. Yo me acuerdo que un día exclamé y que me dice, ¿cómo vienes? Y me acuerdo muy bien porque en la casa de ustedes, cuando yo era niño, teníamos una casa allá en el centro de la ciudad de Morelia, de esas casas antiguas españolas que tienen el muro por fuera. Las calles no tienen jardines como aquí en algunas ciudades en el norte de Mérida que tienen el jardín afuera. La casa comienza después, tipo americano. Acá no. Españolas eran como en el centro de Mérida. El muro, abres el portón, te metes y allá adentro está la pila, están los corredores y más atrás está el jardín o el patio que le llaman. Esas son las casas antiguas españolas. Pues nosotros teníamos nuestro patio y ahí en ese patio llegamos a tener un gallinero y en ese gallinero teníamos aproximadamente unas 30, 40 gallinas y primero tuvimos blancas, después coloradas, después negras y me encantaba cuando nacían el gallo ahí precioso, pisaba las gallinas, después se echaba la gallina, tenían sus pollitos y era una experiencia que nunca me arrepiento de haber vivido. Le doy gracias a mis padres por todo lo que me enseñaron, lo que pude vivir. De tal manera que así como tuvimos gallinas, tuvimos conejos, llegué a tener no menos de 300 conejos, ya queríamos parar los conejos. Cada coneja traía entre 8 y 13 conejos cada 3 meses. Entonces imagínense, cada 3 meses era por eso, te multiplicas como conejo. De tal manera que cuando un día llegué y me dijeron, ¿cómo te fue? Le dije, como palo de gallinero. ¿Saben cómo estaban los palos del gallinero que teníamos? Porque les poníamos a las gallinas sus palos para que estuvieran todo lleno de popó, de excremento de gallina. Pero así donde te agarrabas excremento de gallina. Entonces como palo de gallinero. ¿Cómo te pusieron como palo de gallinero? En pocas palabras, eso. Pero Dios nos hace entender que nos hace falta. Nos hace falta muchas veces recibir estas cosas porque Dios nos ha dado la capacidad de que todo aquello que nos tiren, todo aquello que nos digan, todo aquello que te dijo tu papá, tu mamá, por ignorancia, por enojo, por ira, por un momento de irreflexivo, un momento de falta de sabiduría, nos dijeron nuestros amigos, nuestros papás, nuestros parientes, nuestros tíos, nuestro abuelo, tu hermano, tu hermana, te dijo muchas cosas, te tiró su excremento. Pero tú tienes la capacidad de recibirlo y decirlo, lo recibo y lo voy a procesar para que yo como un árbol crezca más en anchura y más en altura. Y todos decimos, toda esa pudrición sirve para bien a los hijos. Ahora ya estás entendiendo Romanos 8:28. Porque todas las cosas obran para bien a los que a Dios aman. ¿Me puedes poner Romanos 8:28 para que lo lean? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Para qué te llamó? Para ser un vencedor. ¿Para qué te llamó? Para crecer ancho y alto. Para crecer y llegues más rápido, más lejos y más alto. Para que vayas por más y mejor. Tenemos la propiedad de transformar. Tenemos la propiedad de transformar todo lo malo que nos han echado encima y lo usamos para producir más fruto. Si es que ya no estés molesto ni te enojes cuando te estén tirando basura. Ahora, ¿qué vas a decir? Gracias Dios. Gracias Dios. Imagínate, es que eres un tonto, un torpe, un estúpido. Gracias Dios. ¿Saben qué tipo de cristiano vas a ser?
Un árbol fuerte, poderoso, y vas a crecer. Y van a decir, este sí que está loco. Hasta lo que le digo lo llena de gozo. Esto es lo que conocemos como resiliencia. Repitan conmigo, resiliencia. Resiliencia, resiliencia. A ver. Se que la trobaron otra vez. Otra vez, resiliencia. Muy bien. ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad de los seres humanos para adaptarse positivamente a situaciones adversas y negativas. Es la capacidad que tenemos los seres humanos para adaptarse a las circunstancias adversas y negativas, pero adaptarse para bien. Porque hay unos que cuando tienen cosas negativas se transforman para mal, se tiran, se deprimen, se hunden, se enferman y ahí están tirados porque el mundo es cruel, el mundo es malo. Ya sabes que es malo. Ya sabes que estamos en un mundo lleno de pecado. Por eso recibiste a Cristo. Por eso estás en Cristo. Por eso te dio una nueva vida. Por eso te transformó. Por eso te cambió. Por eso quiere que seas diferente. No vuelvas a hacer lo mismo. No repitas las mismas cosas. Cambia, cambia, cambia. Porque Dios te llamó para que cumplas un propósito, que vivas para su gloria. Resiliencia, capacidad de los seres humanos. La palabra resiliencia viene del latín, que quiere decir resilio y resilare, resalire. Resilio quiere decir volver de un salto, rebotar. Y la palabra resalire quiere decir volver a saltar o recomenzar. Volver de un salto, rebotar. Entonces la resiliencia es la capacidad que tienen ciertos cuerpos de elasticidad, que cuando tú los doblas y vuelven a su posición. Por ejemplo, las palmeras. Las palmeras están verticales. Viene un huracán. Viene el viento de 200 kilómetros por hora. Aquella palmera, la vez que se dobla, se va a romper, se va a romper. Pasa el viento y ¡guau! Se paró otra vez. Esa es la resiliencia. Esa es la capacidad que Dios nos ha dado a los cristianos para soportar. Por eso la palabra de Romanos 8:28 es resiliencia. Todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Aún el trancazo, el aire, el viento, la sequía, la falta de nutrientes, todo el lodo que me aventaron, todo el excremento que me aventaron, todo eso me va a ayudar. Todo eso te va a ayudar. Por eso, cuando nosotros aquí trajimos ¿está derechito? Se ve derecho, ¿verdad? Está derecho. Así es un cristiano. Pero un cristiano que tiene resiliencia hace esto. Salta. ¿Vieron cómo se despegó del piso? Vuelvo a hacerlo. Esto es lo que somos los creyentes en Cristo Jesús. Nos están doblando, nos están a punto de romper, pero lo que hacemos es, vean cómo se despega del piso. Ven cómo se despega del piso y salta. Salta,
de estar doblado, salta y vuelve a tomar su forma. Eso es lo que somos. Somos personas que estamos hechas para sufrir, para soportar, pero en cada momento que viene y termina aquella prueba nos volvemos a levantar, volvemos a ubicarnos, pero echamos un salto, y ese salto quiere decir que de un punto que nos tenían doblados volvemos otra vez al punto donde comenzamos y estamos derechos. El sinónimo de resiliencia, más fácil, quiere decir resistencia y fortaleza. Dios nos ha dado la resistencia y la fortaleza. Por eso encontramos una nación que nos identifica a los creyentes. Y no nada más nos identifica en forma análoga, o sea, de comparación, sino yo voy más allá. La nación de la que vamos a hablar es la nación de la que formamos parte espiritualmente. Se llama la nación de Israel. La nación de Israel, de la cual no me voy a dejar, y mientras yo viva el Señor me conceda vida, voy a dejar de pedir por la paz de Jerusalén y la bendición de la nación de Israel, porque es la nación y el pueblo que Dios formó para bendecir a todo el mundo a través de este pueblo, y a través de la tribu de Judá envió a aquel que sería la semilla gloriosa que iba a derrotar a Satanás y que iba a traer la salvación a todas las naciones de la tierra. Llámase el pueblo de Israel, y aquel hombre nacido de la nación de Israel, judío por raza. Jesucristo es nuestro Dios, vive ahora, venció a la muerte, resucitó, porque la muerte no lo podía retener por cuanto era el Hijo eterno de Dios, y ahora está sentado a la diestra del trono, esperando la restauración de Israel y la restauración juntamente con Israel de todas las naciones de la tierra que hayan creído en Él. Y esto somos hoy, la iglesia del Dios viviente. ¿Saben cuántos años tiene la nación de Israel? La nación de Israel tiene muchas profecías que se cumplió. Una de ellas, que nada más la voy a mencionar, es el profeta, creo que era Isaías, que dijo que en un día se iba a nacer una nación. En un día. Algo nunca visto, algo nunca creído, que una nación se creara en un día. Pues sí, creo que el 14 de mayo de 1948, las Naciones Unidas por decreto hicieron que la nación de Israel fuera creada. Y a partir de ese día, por decreto, hubo una superficie entregada para el pueblo de Israel que estaba diseminado por todos los pueblos de la tierra. Y en ese momento se les dio posesión y fue constituida la nación de Israel el 14 de mayo de 1948. Si tú sacas la cuenta, para el año 2000 son 52 años. Para el 2018 estás hablando de 70 años. Porque 18 y 52 son 70 años. En este año la nación de Israel tiene apenas escasos 70 años de haber nacido como nación. Y siendo una nación donde había apenas, creo que 300,000 judíos allá en Israel cuando comenzaron, y empezaron a llegar el sionismo al monte de Sión. Empezaron a llegar de todas las naciones de Europa, primeramente la Europa perseguida, donde lo habían matado 6 millones de judíos. Y ahí empezaron a llegar de Polonia, de Francia, de lugares preciosos, pero ellos iban a su casa, a la casa de Israel, a la casa de Jerusalén. Y iban de todas las naciones y empezaron a llegar de tal manera
que esta nación de Israel es un testimonio precisamente de lo que es la resistencia, la fortaleza del pueblo de Dios. Ellos estuvieron allá y en el año de 1967, estamos hablando de que 19 años después, cuando ellos empezaron a cultivar y a trabajar y edificar sus casas, y seguía llegando los pueblos de alrededor, como dice la Sagrada Escritura, iban a ser piedra de tropiezo la nación de Israel a las naciones. Iban a ser piedra de tropiezo, o sea, no los iban a querer, y está profetizado y estaba ahí. Las naciones de alrededor querían, después de 17 años, querían destruir a la nación de Israel. El rey de Siria, el papá del que es ahora presidente en Siria, él dijo: llegó el momento de aniquilar a la nación de Israel. Imagínense, los sirios aniquilar a la nación de Israel. Se unió Jordania, se unió Irak, se unió Egipto, las naciones que rodeaban aquel pequeño territorio israelí. ¿Y qué tenemos? Que la historia nos refiere a que en ese mes de junio, del 5 al 10 de junio, en 6 días, los israelíes tenían una población total de 650,000 personas. 650,000 personas. Y en esas 650,000 personas lucharon contra un ejército superior contra ellos. En ese momento Israel, como les dije, Jordania, Egipto, Irak, se unieron para atacar a la nación de Israel. Y juntaron un ejército y lo llevaron a las fronteras de Israel. Un ejército de 540,000 soldados. Eran más de 500,000 de soldados, cuando Israel tenía un ejército de 50,000. 50,000 contra más de 500,000. ¿Eran cuántos contra uno? 10 enemigos contra un soldado israelí. 10. Estos países juntaron la cantidad de 957 aviones, 2,500 tanques, de los cuales solamente Israel tenía 46, de Israel tenía 165 aviones. 165 aviones. ¿Y qué es lo que hicieron cuando empezaron a ver que la guerra se iba a lanzar contra ellos? Entonces los israelíes, dirigidos obviamente, sabemos que siempre esto no es más que un milagro divino. En 6 días, la guerra relámpago. Dice, se levantaron los aviones y se fueron derechito a Egipto. Y cuando vieron los aviones que estaban siendo descubiertos, destapados, porque los tenían ocultos con mallas para que no se vieran en el desierto, cuando los destaparon, vieron que ya se iban a lanzar para atacar. Entonces llegaron los israelíes creo que iban volando a 1 hora o 1 hora 45 minutos que está Israel de Egipto. Y dice, llegaban y bombardeaban y regresaban, cargaban gasolina y otra vez nada más tenían para ir y regresar, cargar gasolina. ¿Cuántas horas pasaron sin dormir, trabajar, sin comer? Los pilotos israelíes iban y empezaron a bombardear las pistas de despegue de los aviones, y solamente en tierra les destruyeron 400 aviones a los egipcios. 400 aviones en el primero y segundo día, de tal manera que ya cuando terminó la guerra de los 6 días, de los 540,000 soldados del ejército, los israelíes habían matado 23,000 muertos, 45,000 heridos y habían hecho 6,000 prisioneros. En cambio, de Israel,
solamente hubo 800 muertos. Los judíos, los ejércitos de las naciones perdieron 23,000 muertos. Hubo 2,500 heridos en el pueblo de Israel y hubo 45,000 heridos en los pueblos árabes. 15 prisioneros fueron hechos en Israel y solamente los israelíes aprisionaron 6,000 de sus enemigos. Y todo eran 50,000 soldados. ¿Qué es lo que pasó en ese año de 1967? En el 67. Vemos que a partir de ahí viene Israel, ocupa la tierra y empieza a trabajar. Empiezan a trabajar y empiezan a ser una nación fuerte y poderosa. Quiere decir que estuvieron a punto de ser destruidos, los doblegaron, pero ellos resistieron todo lo que les iban a echar y ellos se defendieron, y total podemos encontrar que esa resiliencia como nación los hizo levantarse. Estuvieron en guerra, eran 650,000 gentes, de tal manera que ahora, después del 67 al 2016, ahora hay 8.5 millones de habitantes en Israel. Quiere decir que en estos últimos 20, 25 años ha habido más de 6 millones de judíos que han llegado de todas partes del mundo, de América, de México, de Centroamérica, de Brasil, gente que tiene trabajo, gente que tiene familias, pero están yéndose a su tierra porque saben que es la tierra de Dios, del Dios viviente. ¿Y qué ha pasado? Y dice la palabra que ellos llegaron, es las montañas, una áreas desérticas, áridas, que solamente lo que está pegado alrededor del río Jordán era lo que tenía aguas. Pero ellos han echado unos sistemas de riego donde los desiertos, óiganlo, los desiertos, que es pura arena, ellos han puesto un sistema de riego a través de tuberías donde un goteo de agua y siembran las plantas en la arena. No hay tierra, en la arena. Ellos están mandando a través del agua los nutrientes, el nitrógeno, las vitaminas, todo lo que necesitan las plantas. Y lo poquito de agua que va cayendo cerca de la planta empiezan a crecer y a reverdecer. Y ahora se ven los desiertos blancos de trigo, se ven las plantas, las hortalizas, se ven los sembradíos de todo lo que están haciendo y lo que están regando. Y están transformando el desierto allá en Israel. De tal manera que el día de hoy Israel exporta 800 millones de dólares en frutas y verduras. Tienen para comer y tienen para vender 800 millones de dólares anuales. Y además tienen sus campos cubiertos con unas mantas, y tienen de tal manera que siembran flores, rosas y flores de todos tipos preciosas, que mandan a Europa, que mandan a otros países, y exportan 200 millones de dólares en flores. Y no tienen tierra, es arena. Y todo eso lo han transformado. De tal manera que exportan 30,000 millones de dólares en diferentes productos de tipo electrónico, de tipo de investigación, de ciencia, que ha fortalecido a los demás países. 30,000 millones de dólares. Cuando Jordania, uno de los países que lo atacó, solamente exportan en bienes y servicios 3,000 millones. Israel, 30,000 millones de dólares. Quiere decir que tenemos una nación que se fortaleció, que aprendió, que sabe quién es en Dios. Y de todo aquel dominio y aquel control que han tenido, ella se ha levantado. ¿Cómo se levantó? Dando un salto y resistiendo todo el ataque. El día de hoy siguen atacando a Israel. Ahora las naciones del mundo, se quiere levantar Turquía contra Israel, se quiere levantar nuevamente Irak contra Israel, Irán contra Israel, Siria quiere invadir nuevamente Israel después de que fue derrotada hace
en el 1967. De tal manera que encontramos a una nación que se está levantando, que sigue recibiendo ataques, que sigue recibiendo ahora sí que el excremento de las naciones, criticándolos, diciéndoles, amenazándolos, que injustos, que de tantas cosas. Pero nosotros sabemos que es la nación de Israel lo que está haciendo y lo que ha hecho, pero siempre habrá enemigos de Israel. Y por eso Dios nos dice y nos recuerda la promesa que le dio a Abraham: y a los que te bendijeren, bendeciré yo, y a los que te maldijeren, maldeciré yo. Por eso vamos a leer una porción de la Sagrada Escritura. Vamos a leer una porción de la Sagrada Escritura donde leemos en Efesios capítulo 3, versículo 6. Efesios 3, versículo 6. Dice que los gentiles, lee conmigo, que los gentiles, o sea, nosotros, que los gentiles, o sea, nosotros, somos coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ahora te voy a llevar a la otra porción. Sigue, cita muy bien, ahorita seguimos aplaudiendo. Y luego dice, por medio, somos copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ahora vamos a leer Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. En Gálatas 3 leemos los siguiente. Dice, del 6 al 16. Lean, pongan atención, porque esto es importante. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, o sea, a nosotros, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas. En Abraham iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Todos los que no eran judíos iban a ser benditos. Todas aquellas naciones que creyeran como Abraham le creyó a Dios. Entonces toda nación que crea la palabra de Dios va a ser bendito como el pueblo de Israel. Amén. Y vean lo que dice el 9, no me lo cortes. El 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y luego dice, el versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado del madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Quiere decir que por la fe de Abraham, Dios le dijo a Abraham que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. ¿Saben cuál era la simiente? Cristo Jesús. El descendiente de Abraham nos vino a presentar la fe que descansa en la palabra de Dios. Tuvimos 40 días de fe, 40 días aprendiendo que nuestra fe no descansa en personas ni en individuos, descansa en Jesucristo, que es la palabra del Dios viviente. Descansa en la palabra escrita de Dios. Y que todas las promesas que Dios nos ha dado, cuando tú las crees, entonces eres acreedor de la promesa. Y la promesa es que somos benditos en Cristo todas las naciones de la tierra. Y vamos a otro texto en Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 1. Deuteronomio capítulo 1. En Deuteronomio capítulo 1 vamos a leer del 8 al 11.
Vean lo que dice esta palabra que Dios le dio al pueblo ¿de quién? De Israel. Fíjense, Dios le dio esta palabra al pueblo de Israel. Acabamos de leer que los que somos de la fe de Abraham somos herederos de las promesas que Dios le dio a Abraham. ¿Se entendió eso que estoy diciendo? Porque si no, no vas a entender esto que vamos a leer. Y si entiendes esto que vamos a leer, se te va a abrir en tu mente la voz de Dios hablándote a tu corazón. Vas a poder ver a Dios ahorita hablándote a tu corazón. Los que somos de la fe de Abraham somos herederos de la promesa que Dios le dio a Abraham. Y somos de la fe de Abraham gracias a Jesucristo, que es el cumplidor de la promesa de Abraham. Y los que hemos recibido a Jesucristo somos hijos de Dios, igual que el pueblo de Israel somos hijos de Dios y coherederos juntamente con Abraham y con Cristo de las promesas de Dios. Muy bien, ahora sí, pon atención, si no te la vas a perder. Mirad, bueno, vamos a leer Deuteronomio 1:1. Nada más vamos a leer la primera parte. Estas son las palabras que habló Moisés a todo el que, a todo Israel. Hasta ahí nos quedamos. Estas son las palabras que habló Moisés a todo el pueblo de Israel. Ahora vamos al 8. Y vean lo que dice Moisés. Mirad, yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. En aquel tiempo yo os hablé diciendo: yo solo no puedo llevaros. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, y aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Atención, 11. Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga como os ha prometido. Si tú eres de la fe de Abraham, eres poseedor de las promesas de Abraham. Y aquí está la promesa que Dios le dio al pueblo de Dios en Abraham. Por tanto, es hoy una promesa para ti y para mí. Dios te haga 1000 veces más de lo que ahora eres y te bendiga como Dios ha prometido. Y todos decimos amén. 1000 veces más. ¿Cuánto? ¿Cuánto te va a prosperar? Porque eres heredero de las promesas de Abraham. Eres un hijo de Abraham, eres un hijo de la fe. Por tanto, mi hermano, Dios te ha prometido multiplicación. 1000 veces más. De un grano salen miles y miles y miles. Somos herederos de esa promesa. Si rentas una casa, el deseo de Dios es que seas dueño de esa casa. Y si después que la compres, tengas 10 casas más. Por tanto, Dios te dice hoy: Dios te dice hoy, deja que te tiren el estiércol que quieran. Igual que a mi pueblo le siguen tirando estiércol. Todos los días están diciendo cosas malas de él y contra de ellos. Pero yo cada día
los levanto más, porque toda esa tierra y toda esa suciedad que les tiran a ellos los hace más fuertes, los hace más dignos de que yo meta mi mano. Así es que tú, hijo mío, hija mía, familia mía, iglesia mía, mi Jes, no te preocupes ni sigas sufriendo por todo lo que dicen contra ti, lo que han dicho contra tu familia, contra tus hijos, contra tus hermanos. Y Dios te dice: no te importe toda la basura que te tiren, no te importen los años de sequía, yo te voy a fortalecer, que venga toda la porquería que quieran tirar contra ti, porque mis promesas van a venir sobre tu vida. Músicos, a su lugar, músicos. Si Cristo lo hizo una vez con Israel, lo hará otra vez. Lo hará otra vez. Ponte de pie. Alaba al Señor. Sella tu ofrenda. Esto es importante en el nombre de Jesús. Es una palabra poderosa. Oye, el Señor, no sé. El que no entendió esto no sabe lo que se ha perdido. Pero esto es importantísimo. Una palabra poderosa. Hay alguien que quiera recibir a Jesucristo en su corazón. Ya entendieron el mensaje. Si tú no has recibido a Jesucristo, las promesas no son para ti. Con todo respeto. Vives en tu forma de pensar en el mundo que tú vives, pero necesitas salirte de ese mundo para entrar en la dimensión de Dios. Las cosas son como Dios quiere, no como tú las piensas. Las cosas son como Dios las ha indicado, como Él ha dicho, no como tú te imaginas. Las cosas son para que tú abras tu corazón a Jesús. Y en esta mañana Dios quiere entrar a tu corazón. Jesucristo quiere salvarte. Si tú nunca has recibido a Jesucristo, es el momento de que lo hagas. Cierra tus ojos y repite conmigo. Repite conmigo: Señor Jesús, hoy te abro mi corazón y te recibo como mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Gracias por salvarme. Gracias por perdonarme. Gracias por venir a mi vida. Ahora yo declaro por tu promesa que tú eres mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Ahora soy tu hijo y tú eres mi padre. Y así como lo hiciste con la nación de Israel, sé que me vas a levantar a mí, me vas a restaurar y vas a estar conmigo, aunque me tiren estiércol, aunque digan todas las cosas malas contra mí. Yo sé que estoy bendecido, prosperando y en victoria. Amén. ¿Hay alguien que hizo esta decisión? Levante su mano. Si tú hiciste esta oración, ahí levanta tu mano en tu lugar. Dios te bendice. Alguien más, Dios te bendice. Dios te bendice. Alguien más, Dios te bendice. Dios te bendice. Alguien más, Dios te bendice. Dios te bendice. Dios te bendice. Dios te bendice. Pasen al frente. Voy a orar por ustedes. Los que levantaron su mano, pasen, no se queden en su lugar. Alabanza, alabanza, alabanza. Te bendigo, varón. Ahora estás en Cristo con una nueva vida, una victoria, por la fe que has puesto en su palabra. Te bendigo, hijo. Te bendigo en el nombre de Jesús. Todos los que levantaron su mano, no se queden en su lugar. Pasen al frente. Están en victoria. Están bendecidos, están prosperando y en victoria. Oigan lo que dice la canción: así como lo hiciste una vez, sé que lo harás otra vez. Bendición.
Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Del mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú Mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, nos presentamos delante de ti para darte gracias por el perdón de nuestros pecados, por la salvación que das a nuestras almas, por la presencia tuya, Señor Jesús, en nuestros corazones. Te doy gracias y bendigo a estas damas y a estos caballeros que están hoy delante de ti, dándote gracias porque tú los has salvado, los has perdonado, los has limpiado con tu sangre de todo pecado. Y ahora tú vives porque has entrado a sus corazones y nunca los vas a dejar. Ahora, Señor, por tu palabra escrita que dice que todos los que te reciben en su corazón son hechos hijos de Dios. Ahora ellos son tus hijos. Qué precioso, Señor. Somos tus hijos y tú eres nuestro Padre y nunca nos vas a dejar. Tú nos has perdonado. Bendícelos, llénalos de gozo. Bendice sus familias, sus hogares. Bendice sus trabajos. Y si no tienen trabajo, en esta semana provéeles trabajo. Por Jesucristo, amén. Un aplauso a nuestro Dios. Atrás de ustedes hay una persona que les va a dar un abrazo en el nombre de Jesús. Sé que tú puedes montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Sé que tú puedes montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra La bendición de Dios sobre el pueblo de Israel es nuestra bendición. Que Jehová, el gran yo soy, el Dios de nuestros padres, porque en Abraham, Isaac y Jacob somos hijos y herederos de la fe. Por tanto, dice, el Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más, 1000 veces más, multiplicados en las finanzas, en el gozo, en las bendiciones físicas, en salud, 1000 veces más. Y todos decimos, esa promesa es nuestra, es nuestra. Multiplícate, conquista, camina. Dios está contigo. Si te has doblado, levántate y brinca y salta. Amén. Levanta tus manos, repite conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por hablar a mi corazón, porque estás aquí, porque hoy me has bendecido. Gracias, Señor Jesús, que me trajiste a tu casa. Gracias que no falté, que no me perdí esta bendición que tú me has dado. Te bendigo y te doy gracias y me declaro más que vencedor.
Ahora voy por más, más rápido, más lejos y más alto. Amén.